Gracias. Veréis. Bueno, aquí nos tenéis al grupo de Falta, Fernando Ruiz de la Puerta, que está en Toledo, está en pleno ataque de asma alérgica, que me ha puesto todo esto, y que no ha podido venir. Porque aquí hay gente que lo conoce y que sabe que aunque está en la distancia pertenece a esta también, es matemático, en fin, nos ayuda muchas veces. Pero a lo mejor no tenéis muchas oportunidades de vernos a nosotros aquí, porque normalmente no nos veis ahí, invitando a algún participante, a algún ponente. Veréis, hemos dado muchas vueltas porque tenemos muchos casos interesantes, los que os podrían interesar. Pero hay dos, curiosamente, del año 2013, pero que ese año no sabemos por qué, vinieron a nosotros casos de 3 teatros y casos de 2 hospitales, a lo largo del año, por supuesto. Y dentro de esas 2 muestras, hemos escogido uno de cada uno, es decir, un teatro y un gran hospital, porque nos ha parecido que además de ser interesante lo que allí encontramos, pues puede divertiros, porque los del otro lado estuvieron muy ocurrentes y con un comportamiento muy curioso. Veréis, el primer caso, y como os digo, yo soy la encargada de hacer la introducción y yo luego dejo a mis compañeros que ya amplíen todo. El primer caso es el Teatro Lara. Los que vivís aquí en Madrid, el Teatro Lara es un teatro, pues como diré yo, clásico, ¿no?, en Madrid. El Teatro Lara se construye en 1897 o por ahí, y el vulgo de Madrid lo empezó a llamar la Bombonera de Don Cándido. Que a lo mejor los mayores que estamos aquí lo hemos conocido por ese nombre, no por el Teatro Lara, sino por la Bombonera de Don Cándido. Y deciros que Don Cándido era un carnicero que hizo muchísima fortuna y que tuvimos la suerte de que donó el dinero para construir el Teatro Lara. Os digo esto para que los que os movéis por aquí, por Madrid y eso, sepáis que esa pequeña historia del Teatro Lara. Se construye en 1897, enseguida en el 90 o así, ya empieza a haber actuaciones y montajes, y deciros que fue la sede de Lola Membrives, que ahora vamos a hablar mucho de ella, es un personaje muy curioso. Estaba también Catalina Bárcena. Yo recuerdo de cuando yo era muy pequeña oír hablar también de Catalina Bárcena, Balbina Valverde, Rosario Pino, en fin, eran actrices de aquella época, de principios del 20, que bueno, Lola Membrives murió en el 69, así que tuvo todavía tiempo, en Argentina. Y deciros que yo ya os he puesto en bandeja el edificio, digamos, el entorno. Pero vosotros preguntaréis, bueno, ¿y por qué os llaman? Pues nos llaman porque ya sabéis que ETA siempre, cuando vamos a los sitios, es porque nos llaman previamente. Es decir, nosotros no vamos normalmente a las ruinas de un castillo porque creemos que hay algo ni cosas de esas. Nosotros nos nutrimos de llamadas, de socorro, llamarlo como queráis, de gente que quiere que vayamos a sus casas o a sus lugares. En este caso, en este teatro, es porque los que permanecen mucho tiempo en el teatro, los de seguridad, los de limpieza, los de las tramoyas, es decir, todo ese mundo interior del teatro, pues cuando estaba el teatro sin representación y sin público, oían aplausos, oían los sonidos de ensayos musicales en esto, hasta veían algún personaje en algún palco, y claro, todo esto les empezó a asustar mucho. Y ya, bueno, pues, nos dijeron que fuéramos a ver qué encontrábamos ahí. Lo primero que vamos a hacer es poneros un trocito del vídeo que se grabó, que lo grabó Piedi, que como sabéis que Piedi es la que graba todo lo audio y lo visual, audio y vídeo. Pues grabamos una sesión de contacto entre Paloma y Aldo con los personajes que parece ser permanecían todavía en el teatro. Y yo os dejo ya las imágenes, poner atención porque no es un vídeo nuestro, no es tipo montaje profesional, pero que está muy bien. Y poner atención a lo que se dice, porque en este diálogo Paloma se enfada mucho, pero yo lo digo siempre porque lo vais a oír, que enamoró totalmente a un húsar,
a un fantasma húsar, con sus entorchados y con sus grandes bigotes y ojos azules, que creo que tenía. Era insoportable. Era insoportable, pero ya veréis, se enamoró de Paloma, la decía que tenía los ojos como faros, las pestañas como no sé qué, porque el porte que usted tiene, señora, ¿sabes? Unas cosas que bueno... No, pero es para que tengan atención de lo que ahí se va a decir, porque parte de todo esto sale en el vídeo, así que os dejo ya. Bueno, yo os quiero anticipar una cosa. En el vídeo todo al principio va muy bien. Bueno, cuando llegamos había un sillón en una salita de ese paso donde se sentó Aldo y Paloma. Y nada más, yo llevo una cámara y la tengo que apoyar en algún lado. Normalmente llevo un tipo de pequeñito para poner una mesa, unos libros, lo que sea, y no había nada. Entonces dije, bueno, y aparte no me pusieron nada para sentarme. Entonces digo, por favor, ¿me pueden traer algo? Y me traen un taburete. Y claro, ¿dónde quedé yo? Pues, más o menos por la cámara, bueno. Entonces todo iba muy bien. Y de repente, que ser dos personas de estas del teatro, se ponen detrás. Bueno, yo no sé si tenía el baile de Santita, pero me pegaban unos empujones. Y me quiero advertirlo porque de repente la cámara de ¡upa! Y dice, bueno, está de ¿no? Y claro, yo no me podía volver, porque si me vuelvo, la cámara se va a donde sea. Y si digo, oye, por favor, pues se graba. Con lo cual, sufrí mucho, pero os advierto que de vez en cuando parece que vamos en un baño. La verdad es que... ¿Y ellos han notado algo? ¿Se han comentado? No, ellos no. Nada. Ha habido otros cosas. Era a través del año 1800. Pero estos camerinos serían más lujosos, digo yo. Hombre, ya no justo con las fotografías, porque vale. Entonces sobramos. Y aquí no sé cuándo te tocaba. ¿Por qué no me dejáis en paz? Oye, si no, no os vendrá a hacer nada. ¿Mujer o hombre? Una mujer. Molestáis mucho. Hacéis mucho ruido. Yo necesito tranquilidad. Si me dices quién eres tú, a lo mejor podemos entendernos. No soy tan importante. Eso quiere decir que no es ninguna de las... Pero es una mujer de mediana edad. No es joven, ¿eh? El pelo negro y largo. Morena. Buen pelo. Me dice gracias por lo de buen pelo. Soy una secundaria. Pues entonces, bueno, muy bien. Una secundaria me parece estupendo. ¿Y qué haces aquí? Estoy donde siempre. Bueno. Se pasea. Ahí viene. Yo, una pulsera, no sé si Las manos las mueve, pero... Bueno, pues si nos dijeras tu nombre sería estupendo, ¿no? Espera, que está diciendo lo del nombre que le he puesto. Si no quiere. ¿Cómo quiere decir que no? Ha dicho que soy secundaria y no tiene tan implicado. no, pero dice eso, pero se da, Será sí. aires. Está actuando.
Es una actriz y está actuando. Y de mí paso por completo. Es que de hecho se está mostrando Paloma. ¿Ves lo que está haciendo con la falda? Con la falda cuelga. Sí, pero de mí está pasando por completo. Está moviendo la falda y le está enseñando a Paloma y quiere como que le vea los zapatos o algo así. Pero a mí ni caso. Pues llamarle la atención. Oye, ¿tú no ves aquí a mi amigo Aldo? Le podrías dar buenas tardes, ¿no? Se coge de hombros bastante, eso se ve. Señala tus pendientes. Bueno, hija, pues si quieres algo, pues me lo dices. Y cuéntame, ¿estás solita aquí o hay más gente? Digo, sí, no, ya os dejamos en paz. Sí, yo no comprendo que si os queréis seguir quedando aquí, yo estoy encantada de que os quedéis. Aquí no molestáis mucho. Hombre. ¡Qué malos son los actores de ahora! ¡Qué mala eres tú! No sabes. Dice que no, le he preguntado por la actriz que la vio si era ella la que pasó, dice que no es ella. Que insiste en lo de la actriz secundaria, pero con todos los respetos, pero se da las ínfulas. Oye, vamos a ver, eso de que eres secundaria lo estás diciendo para tomarnos el pelo, porque a lo mejor resulta que eres importantísima y estás jugando con nosotros, ¿sí? Pero no eres Lola, no, sí, yo lo sé que no eres Lola. No eres Lola, no, ya lo sé que no eres Lola, porque no te pareces a Lola. Y Marina tampoco. Y tampoco. ¿He visto el nombre? No. Hay uno que se ha acercado, ha dicho, es Elena. Ah, Elena no es María, es Elena. Elena. Ahora sabrás que saber Elena qué. Un señor rubio. ¿No lo has visto? Como con bigote. Eso no lo he visto. No sería Alfonso XIII. No, el tío como con chaqueta como actor también, una chaqueta como con cosas doradas aquí, como botones. Uniforme de militar. Sí, con Uniforme de militar ruso. Sí, con el bigote, sí. Un guapo, este es un guapo. Sí, pero eso que ha dicho que es Elena, no es Marilena, además me ha dicho, no es Marilena, es Elena. Bueno, pero vamos a ver. Te están mirando a ti, ¿eh? Sí, a ver, Te están mirando a ti. ya. Están pasando el por completo, los dos están y es un galán, ¿eh? Es un guapo sí. y ya sabes que a mí los guapos me encantan. O sea, contarme una cosa. Usted está buen ver. Muchas gracias. Las cosas como decías. ¿Será usted casada? Uy, varias veces, pero ya no. Me gustaría que me lo sé. Pero este coqueteo. Pero dime una cosa, tú sabes que estás muerto. Porque claro, ya que empezamos a conocer. ¿Quién no está muerto? ¿Quién no está muerto? Saben perfectamente que están muertos. Pero no es mal sitio. No es mal sitio. De eso habla la señora. Es mal sitio. No lo es. Que no es mal No lo es, pero de eso nada, señora. Perdone, con mi respeto te digo que no es mal sitio, es nuestra casa. Claro, si eso es lo que estoy diciendo, que no es mal sitio. Amplios salones antiguamente que nos dieron cobijo y fama. Perdone, señora mía, que se lo diga, pero es así. Sí, a mí me encanta, tú ya sabes que a mí me encanta el teatro. me he metido con él. Pero la señora que habla también está de acuerdo. A esta habitación que si hablase, Bueno, claro, sí, ya sabemos. grandes contubernios. Ya sabemos. Pero bueno, ¿entre quién y quién, chicos? Ya que nos enteremos. A ver, vosotros que conocéis este teatro, pues desde el principio prácticamente, conocéis la historia, conocéis lo que ha sucedido aquí. ¿Ha habido algún drama que se haya desarrollado fuera del escenario? En el escenario ya sé que muchos, pero fuera del escenario. Señora mía, usted que me inspira tanta confianza y respeto de decirle que los correviriles entre camerinos y los de faldas, pequeñas reyertas y ajustes, pequeños ajustes de cuentas de amantes despechados han causado grandes problemas aquí. Así. Mas no seré yo quien pueda decirlo, porque la discreción es un pañuelo añadido.
Y usted no ha bajado precisamente porque además de no querer, porque esos bellos ojos no pueden entenderse con eso, sabe que... Pero ahí ha habido, yo creo, y dime si me equivoco, que lo que ha ocurrido ahí ha sido durante la guerra civil. Un bando, otro bando, porque eso es. Y una casa que, digamos, en algunas ocasiones se inclinaba para un lado, la mano. Y para otro lado. Y luego eso ha sido refugio, o sea que ahí lo que se ha pasado es mucho miedo. Ha sido refugio. Sin miedo, claro. O sea que es que aquí hay varias películas. Si usted sabe bien que los actores en todo de una manera. Usted sabe, gran señora, que frente a las luces el deslumbramiento es tremendo, entonces uno habla y habla y habla. Y constantemente va diciendo cosas porque siente que las luces, las bambalinas no se acaban en el escenario, que están en las cafeterías, que están en los bares, que están en los grandes locales. Usted lo sabe, usted ha tenido que ser actriz, debería haber sido actriz usted. Debería haber sido, porque quería que fuera, pero en mi familia no me dejaron, fue una pena. Buscaban los directores, pero... Lo buscaría por guapa. Pues mira, no, me buscaban por mi voz. Por mi voz me buscaban. Muchas gracias. Tiene usted una gran voz también. Usted podría narrar grandes hazañas de época. Y usted, señora, permítame decir que tiene ojos, como grandes ojos que iluminan el escenario. Más que el corazón de este humilde actor, déjeme decir que está subyugado por la belleza de esta mujer, que un gran nombre tiene. Oye, Francisco, que me encanta hablar contigo, pero nos gustaría, es que nos encantaría hablar con Lola. ¿Tú no crees que podría subir? No, si vas y lo buscas, la conviertes. Está aquí, donde la cortina calla la boca y donde la boca cerrada no permite que entre secretos. Aquí está en este minuto, sí. Gran dama que espera que se la reciba con aplausos, gran dama que está esperando que se la reciba con vídeos y la admiración que lo hace. Más que guapa, señora, pero déjese ver que es buena amiga. Dice que sí hay alguien de la prensa aquí. No hay nadie de la prensa. No, aquí de prensa. No se preocupe que no hay nadie de la prensa. Y dice que no va a permitir que sea criticado el vestuario que lleva, pues están dando puntadas en una de las combinaciones que requiere, y que los tacones no son lo que ella en el sitio, mas está aquí presente. Dice que desea hablar con usted solamente. ¿Conmigo? Sí. Ah, pues estupendo. Gran dama, yo, sinceramente, y sin desmerecer lo presente, he de confesar que en muchos días y días de caminar por el teatro no había visto. ¿Pero viene o no viene? Está aquí, señora. Sí, me permiten. ¿La ves o no, Paloma? ¿Por qué? Paloma, ¿la ves? Si me permiten, hacía tiempo que no encontraba un público tan receptivo. Muchas gracias, Francisco. Muchas gracias. Creo que ahora nos toca hablar a nosotros. Si me permitís una cosa rápida, normalmente cuando hacemos estas cosas suelen pasar cosas extrañas. Tales como que, por ejemplo, ahora, cuando antes de hablar Paloma, se produce un vídeo cuando no hay ningún vídeo puesto, está todo cerrado. Son cosas curiosas. Sí, pero no gajes del oficio. Bueno, vamos a ver, este caso fue realmente muy divertido, como podéis ver, con ese guapo, el Francisco ese, bueno, era una cosa, era un pastelón que no había que lo aguantara. Yo estaba de un humor de perros, yo quería que me dejara en paz y que me dejara de las pestañas, los ojos, y yo quería ir al grano, porque a quien quería ver era a doña Lola, que era doña Lola, siempre fue doña Lola Mendives, que era una actriz absolutamente maravillosa y que no hubo manera de que se hiciera presente y nos quedamos un poco frustrados. Aldo lo pasó pipa, incorporando a guaperas y los oyentes estaban que se morían de risa, claro, que no paraban de reírse.
A ver, tú cuenta tu experiencia de incorporar a este. La verdad es que fue divertido, primero porque estábamos justamente en una zona del teatro. Es una zona bastante peculiar porque antiguamente era una zona donde pues, se daban citas especiales, digamos, situaciones curiosas. Y sentir ese tipo de presencia, ese tipo de espíritu era divertido porque desde el principio fue muy amable conmigo y eso es bonito, el respeto guardan respetos. Pero luego también fue disfrutable por la sensación, ¿recuerdas, Paloma, que había como un olor como colonia antigua también que sentíamos? Sí. Y todo era como muy amable, pero indudablemente para mí estar en esa situación, que estoy más para allá que para acá, luego ver que Paloma estaba con los colores completamente roja en algunos momentos, cuando me lo contaron era divertidísimo. No creo que fue ruborizada a estas alturas de la vida. No me lo creo. Lo que estaba era hasta las narices de ese pegajoso, totalmente tonto, y con un complejo de guapísimo que no había que lo aguantara. Y lo curioso también es que al final intentamos, porque esto solamente es un extracto estuvimos hora y media, 2 horas más o menos allí, intentamos ayudarles para que se fuesen. Algunos se fueron, pero hay otros que realmente sabían dónde estaban y queriendo quedarse, se quedaron viviendo su realidad y estando muy cómodos porque tenían nexos de amistad con otros que estaban allí y seguían viviendo su vida a su manera. Y claro, como no se les puede obligar, pues tampoco pudimos hacer mucho más en ese momento, ¿no? Había algunos que estaban encantados, pero otros decidieron quedarse y había que respetarlo. Y les fastidiaron la obra, porque esta gente estaba ensayando una obra y estaba a pocos días del estreno de aquella obra, que no me acuerdo qué obra era, pero bueno, que debía ser importantísima. Estaban todos vestidos ya para entrar en escena, debía ser un ensayo general o algo así. Y entonces los que se fueron pues les fastidiaron la obra ya, directamente, a los que se quedaron aquí, pero se quedaron. Y ahí siguen. Ya lo sabéis, pues. Y si vais al Teatro Lara, es posible que de repente en un palco veáis a alguien un poquito extraño, que no es de la época, o cosas de esas. Hay gente que los ha visto, ¿eh? Sí, y haciendo indagaciones con gente del teatro, técnicos de sonido, no técnicos, gente de vestuario, pues efectivamente, o sea, en la zona del patio de butacas, al fondo a la izquierda se suele ver a un señor, o se solía ver a un señor que iba vestido de esas maneras. Una actriz muy famosa, que no podemos dar el nombre, estando maquillándose en los camerinos, vio pasar a una señora vestida con un gran traje, claro, saludó a esta mujer. Cuando no recibió el saludo de respuesta, le llamó la atención, se levantó para ver quién era y claro, la gran sorpresa de ver que alguien desaparece en el fondo de una pared y se mete contra la pared, pues fue muy interesante. Y fue muy divertido el comentario de qué malos son los actores actuales, que es que son malísimos, que no saben actuar, que no tienen ni idea. Eso estaban ellos muy poseídos de su importancia de la época, ¿verdad? Muy bien. No, algo tú. No, y que también es verdad lo que decían de los actores, porque es que no vocalizan. Eso me chocaba. Porque normalmente aprendí a vocalizar. Hoy día pues yo ya tengo un nivel, pero lo he dicho. Y luego yo creo que referente a Doña Lola, respeto. Lo que pasa es que ya cuando se asomó y nos vio a nosotros, pensó que éramos los que hacíamos las obras de teatro que ella les faltaban. Y por eso ni nos dirigió la palabra, nos miraba fijo como diciendo, ¿estos qué hacen aquí? Y yo creo que ese fue el motivo por el que no nos dirigió, no nos quiso hablar. Bueno, que nos despreció olímpicamente. Pues sí, porque iba a decir, ya, pues está todo dicho. Pues pasamos al siguiente. Sí. Pues ahí lo tiene que Yo en este caso no, la verdad es que lo recuerdo con cariño, porque fue uno de los primeros casos que tuve la oportunidad de estar con el grupo. Y bueno, como viene siendo habitual, el procedimiento que seguimos en el aspecto técnico, pues, la utilización del magnetómetro, de monitorizar la temperatura, pues, para ver si algún día tenemos esa gran suerte de ser observadores de la termogénesis, que sabéis que es ese descenso brusco de la temperatura sin causa aparente. Pero lo más común en la investigación es la medida de
del campo magnético. Este fue uno de los casos en el cual empecé a darme cuenta que aquellos que me contaban mis compañeros, que me decían, las variaciones de campo magnético muchas veces suelen estar asociadas a los lugares donde ocurren fenómenos extraños. Y claro, yo como físico, pues lo que necesitaba era empezar a colectar pruebas de que aquello que me decían, qué parte de verdad pues, podía tener. Y con el paso de los años, junto al grupo investigando, sí que me han podido corroborar el que tanto Aldo como Paloma, incluso Pieri con el péndulo, los puntos donde marcan ellos que sienten, no sé, una energía alterada, por llamarlo de alguna manera, sí que después, con el instrumento, sí vemos variaciones que se escapan de lo que son los valores normales o esperables y, por supuesto, teniendo en cuenta otros factores que puedan alterar esa medida. Y bueno, solamente quería comentaros. Y se me escapa, sí. No solamente el campo magnético, sino que con el paso del tiempo también hemos visto que no solamente ellos son capaces de ser sensibles a la aparición del campo magnético, sino que también lo son a los cruces Harman, que lo hemos hablado varias veces. Es decir, cuando marcan un punto en una zona de investigación, o bien es porque hay un campo magnético alterado o una variación importante, o porque se encuentran encima de un cruce Harman que después con las varillas se mide y podemos ver esa coincidencia. Entonces, pues bueno, es algo que me llamó mucho la atención y me hizo bastante ilusión ver que este tipo de cosas poquito a poco se pueden ir confirmando. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Son los fantasmas los que alteran el campo magnético o es que eligen un punto de campo magnético alterado? Si yo tuviese muestras para saber una cosa u otra, pero hasta hoy día no. No, yo no tengo respuesta a eso. Pues yo te voy a añadir otra cosa. En este momento los neurocientíficos que están investigando dicen que no, que eligen un punto de campo magnético alterado, que ellos no son los que alteran el campo magnético. También hay otra vertiente en la que dicen hay otra vertiente en la que dicen que ese campo magnético alterado es el que induce en la persona, el cerebro de la persona a tener esas visiones. Pero ya sabes que hay los puntos WAP, que llaman los americanos, que los puntos donde hay mayor incidencia de fantasmogénesis y suelen estar siempre alterados. Ahora, ¿qué es el huevo o la gallina? En eso estamos de acuerdo. O sea, que hay una relación entre variaciones y sitios donde ocurren los fenómenos, en eso estamos de acuerdo. Ahora, cuál sea la causalidad. Pues advierto que sí estamos siempre, ¿eh? Una cosa importante es que lo que estáis viendo, por ejemplo, estas conversaciones las tenemos durante las investigaciones, previamente, durante y después. Y aunque sea un poco divertido y parezca muy coloquial, es parte también de un método de investigación. Porque constantemente, como cada uno de nosotros tenemos nuestro rol, pues intentamos compaginar todas las piezas del puzzle de lo que significa la investigación. O sea, no solamente nos centramos, digamos, en el hecho de investigar lo que es el otro lado, sino que vamos por partes. Y esto es un poco nuestro método didáctico. Es un buen método. La tormenta de ideas. Y eso es muy constructivo al final. ¿Queréis que pasemos al segundo? Sí, vale. Pues del mismo modo que os decía que habíamos tenido precisamente en ese mismo año, pues 2 o 3 teatros en Madrid, que cada uno tiene su historia y algún día a lo mejor os lo contamos. Lo que pasa es que el Teatro Lara hemos dicho el nombre porque es una institución aquí en Madrid. Los otros 2 también son muy conocidos, pero preferimos no daros miedo y que podáis ir a esos teatros sin contaros lo que... Bueno, no, porque en los 2 me parece que resolvimos el problema. Estos es que hubo algunos que dijeron que querían seguir ensayando.
Y como tienen y se crearon esa realidad virtual de seguir trabajando en el teatro, pues a ver si no quieren irse, pues se quedan ahí. Así que bueno, deciros que en el Teatro Lara dejamos algunos, así que espero que sepáis Podéis ir a verlo. que podéis ir a verlo. No cobran, ¿eh? No cobran nada, bueno, pero a lo mejor nos ignoran, como parte de nosotros también nos ignoraron. Bueno, veréis, en Madrid hemos estado ya en 2 o 3 centros de salud. El caso este es de un hospital, uno de los hospitales gigantes que tiene Madrid, no voy a decir cuál para que nos condicione cuando tengáis que ir allí. Lo que sí... ¿Así aparece el nombre? Sí. Pues, oye, pues nada, lo del Ramón y Cajal. Ya está. Pero también sosegaros una cosa, es decir, vamos a ver, nos llaman por una especial razón, porque en una parte, que ahora os contaré, en una parte del hospital ven el fantasma de una doctora a las puertas de un ascensor. El hospital, si lo conocéis, es el gran bloque de camas, de enfermos, de tal. Luego hay una especie de avenida para coches y luego hay una cafetería. Bueno, pues os sitúo en la cafetería. No porque la cafetería fue... Los fantasmas no estaban en la cafetería. Bueno, sí, había una que estaba esperando a su amiga. Está llamando a Beatriz. Sí, estaba llamando a Beatriz. Bueno, pero ese fue uno, ahora os contaremos. Pero en la parte de abajo de la cafetería es toda la zona administrativa del hospital. Y curiosamente, claro que no nos metimos en el grande como hemos hecho en otros sitios que están así, pero claro, como nos dijeron que donde aparecía esta doctora era en la puerta de uno de los ascensores de la parte administrativa, pues claro, bueno, tampoco teníamos permiso para entrar en el hospital grande, sino para entrar en esa zona. Deciros que la zona no es agradable, porque aunque es parte administrativa, pero desde que bajas por el ascensor a la puerta del cual aparece siempre esta doctora porque lleva la bata blanca y el fonendo, es decir, se ve que es un médico, que no abre la boca, pero que está ahí. Tienes que pasar por esos pasillos tan grandes de los hospitales con luz azulada, que en el silencio de la noche, porque claro, tuvimos que ir cuando la cafetería se había cerrado. Imaginaros, si no, nuestra presencia allí con los parroquianos, ¿no? Entonces tuvimos que ir pues a las 12 de la noche, bajamos a la parte administrativa, que luego supongo que mis compañeros os dirán el detalle de quizá, sobre todo tu Paloma, del trasiego. No, si esto no sale en el vídeo ni en vosotros. Yo no sola. Así que deciros eso, que bajamos abajo y que bueno, aquello fue la Puerta del Sol. Y eso ya os dejo el vídeo, que veréis que hay varios personajes que entablan conversación con nosotros y todo lo demás que ellos van a explicar. Pasa por aquí a ver qué pasa. Y en la oficina ¿Vas a ir a eso? Quiero que José Luis haga practicar qué te pasa ahí. Qué bien. No sabemos si es estrógeno, legógeno o qué es. Necesitas más entrenamiento. La alta delgada, los pómulos los tiene como pronunciados. Mucho no, pero es alta. Que no es bajita, quiero decir, además es estilizada porque es delgada. Voy a tener bastante genio. El pelo está por aquí, ¿verdad? Así. Tiene una melena. Sí. Muy larga. Pelo rizado. Pero no entiendo lo de Beatriz. Porque no sé, o sea, hay alguien llamando a Beatriz, una voz de mujer, como mujer mayor, no. Me dice, ¿tú qué miras? Pues mira, te miro a ti. Es mi territorio. Bueno,
Tú trabajas en este hospital. Pero bueno, yo me llamo Paloma y todo. Andrea. Vale. Amiga de pediatría. Para enfermos estoy yo. A ver. Para enfermos estoy yo. Usted es doctora, por favor. Ayúdeme. A ver, ¿tú cómo te llamas? Francisco. Bueno, Francisco, a ver qué te pasa. Soy Francisco Martín. Me tiene que ayudar. ¿Y qué quieres? Yo te ayudo si puedo, dime. Pues qué que te me pasa. trate, que me trate. Pero como, pero a ver, si estás aquí, a ver, Francisco Martín, si estás en un hospital, será porque te están tratando, no porque vengas a tomar el té. No, pero es que tardan. No se dan cuenta de cuando duele, no se dan cuenta. A veces hay turnos, hay que esperar, y las consultas, y hay que esperar, y a mí me duele. Pero vamos a ver, Me duele. te duele, pero te dan calmantes, no te preocupes. Sí, pero estoy esperando y no, hay una Mira, cola. tú tienes muy mal carácter. Ayúdeme, usted es Pero doctora. vamos a ver, ¿y qué quieres? Que Que me dé un remedio. ¿Que te dé un remedio Sí, ahora? mis No. pulmones están hechos polvo. Bueno, pues si pues están hechos polvo, pues dedícate a prepararte para dar un viajecito. Yo soy doctora de la cosa. Ya, pero usted tendrá amigos. Todos los doctores tienen amigos, entre ellos. ¿Tú qué tienes? ¿Un enchufe? Que te lleven a la... Que me den algo, me duele el pulmón derecho, me duele mucho, Vaya. me duele mucho. Sé lo que tengo, ya sé lo que A ver, ¿qué tienes tú? tengo. Es un cáncer como la copa de un vino. Pues entonces, si tienes un cáncer con la copa de vino, si ya te lo han dicho, si te están tratando, espera en la cola que ahora te toca el turno. Yo no te puedo colar. Ya, pero usted sabe, a ver, es que jode mucho, duele. Yo quiero algo, ya sé. A ver, tómate un paracetamol, anda, mientras esperas. Dile a la enfermera que te dé un paracetamol, ya verás que te lo da. El problema, ¿sabe cuál es? Que la enfermera ni me escucha. Porque es un pesado. Pues soy un enfermo. Bueno, ¿y los demás qué crees que son? Pues igual, pero a ellos les tratan, yo necesito que me traten ahora y no me escuchan. Ah, mira, hijo, yo no te puedo ayudar, anda, vete, que eres muy pesado. Coño, pero usted me está escuchando. Sí, pero ya estoy muy cansado. Bueno, pues nada, si te las mismas y ten paciencia, ya hay que aprender la paciencia. Si no está muerto. Está enfermo de pulmón, no te preocupes. Sé que me voy a morir, yo Pues sé que eso, me voy a pues ahí morir. está. Pero por lo menos que se me quite un poco el dolor, coño. Mira, en eso estoy de acuerdo contigo, pero si te tranquilizaras, te relajaras un poquito y no estuvieras tan exalta, te dolería menos. Y sabes que es así. Estoy exaltado porque sé que si me sigue doliendo y sé que estoy así me voy a morir. ¿Cree que no lo sé? Cuando el dolor va aumentando, cuando veo las caras, Pues acepta que te vas a morir. Prepárate para morirte. eso nunca se prepara uno. Naturalmente que sí se prepara uno. Naturalmente que sí. Yo a los que veo, sí que están como yo, que saben que se van a morir. ¿Y todos están como tú impertinentes? Algunos sí y otros están peor que yo. Pues vaya, Yo no soy un resignado. No, lo mío no es con usted. Si usted siente que me estoy metiendo con usted, discúlpeme. bueno, te disculpo. Pero joder, es que da miedo. Bueno, pues ya, mira, el miedo es libre, yo no te puedo quitar el miedo, pero creo que si tú te relajaras y estuvieras más pacífico, sufrirías menos de lo que sufres. ¿Por qué no aprovechas el tiempo que te queda? Aprovechas el tiempo que te queda para querer a los tuyos, para querer, porque tú tienes familia, Francisco. Ya ni me vienen a ver. Pues han matado. Joder, pero ¿cómo no voy a ser insoportable, coño, sabiendo que me voy a morir, sabiendo que necesito algo y que lo pido? Yo sé que hay otros que están peor que yo. A ver, Francisco, tú has sido insoportable siempre. No me vengas con tonterías ahora. Tienes la Pero soy un ser personalidad humano, que ¿no? tienes. Soy un ser Pues humano. naturalmente que eres un ser humano. Joder, pues entonces tengo que reclamar lo que necesito, ¿no, coño? Y como ser humano, deberías ser mucho más comprensivo y mucho más humilde. Te van a dar lo que necesitas.
Están aquí para ello, te están cuidando, les estás dando una guerra tremenda. ¿Quién es ese que está a su lado? Ese que tiene ahí, que va vestido como de blanco y alto, que me mira con sonrisa. ¿Quién es ese? Pues no lo sé, pero bueno, es encantador que sepas. Me mira con sonrisas y me dice que vaya con él. Nada, pues vete con él. Bueno, pues si no sé quién es, pero... A ver, ¿no se llama Rafael? ¿A qué se llama Rafael? Bueno, pues vete con él. Rafael es encantador. Absolutamente encantador. Y él te puede quitar el dolor. Hay una cura para todos los males. Él te puede quitar el dolor. Naturalmente que lo dice, porque es sabio. Es sabio. Y no pongas esa cara de cabreo feroz, porque entonces Rafael también se va a ir. No. Yo quiero tener la fiesta en paz. Bueno, anda, vete con Rafael un poquito. Te va a hacer una imposición de manos, ya verás que es un maestro en imposición de manos, y te va a quitar de la cola. Sí. Venga, te quita de la cola. Pues venga, vete con Rafael. Bueno, gracias por De nada, gracias. de nada, Rafael. Oye, en este hospital se ha matado a alguien tirándose desde una terraza o desde un piso muy alto. Se ha matado y ha hecho ¡zas! Pero vamos, lo estoy viendo caer. Sí. Además no era un enfermo. No, Era un familiar. era alguien que no era, claro que no. Era un familiar. ¡Qué burrada! Pero es que lo he visto ¡plas! ¿Sí? No. Fue muy sonado, ¿verdad? No, pero no hace tanto que ha sido lo de... Fue después de fallecer mi hermana. Pero hace como cuánto, como 3 años. Mi hermana hace 4 años que Como 4 falleció, años, o sea que... Ni idea. Pero lo he visto ¡plas! Estaba enfermo. Y yo le pillo, está más muerto que nadie, pero claro, yo le pillo en el momento que está ya desahuciado, que se va a morir, que no acepta la muerte, etcétera. Y entonces era imposible, impertinente, malhumorado, era terrible, pero ya lo habéis visto cómo era, ¿verdad? Pero claro, en un momento, ahí estaba mi amigo, uno de mis 4 amigos, que son 4, ¿verdad? Que uno se llama Miguel, otro se llama Gabriel, otro se llama Rafael y otro se llama Uriel. Y en este caso fue Rafael y que vino a buscarlo. Y menos mal que por fin consintió en irse con Rafael y ya por fin pasar al otro lado de verdad y no estar ahí más atascado que un lavabo. Y además dando la lata. Y luego, otra cosa curiosa es que de repente en todo este tinglado yo veo caer desde la terraza a un chico joven. Y que lo vi pasar por delante de mí, Se esclafó, evidentemente, se quedó como los tebeos. Así. Y eso no era más que una impregnación. Yo lo que vi es lo que había ocurrido hacía 3 años, un suceso que quedó ahí y quedó la impregnación de ese acontecimiento, pero no es que tuviera un contacto con él, porque él no se puso en contacto conmigo. O sea, hay 2 temas. Un tema de fantasma, hay un moribundo, muerto de verdad y moribundo en la ficción, digamos, y este que es una impregnación que vi, se cruzó ese acontecimiento y lo pude percibir. Cuenta tu vida. Lo interesante, como dice Paloma, es que en determinados sitios, como los hospitales o lugares donde han ocurrido cosas muy dolorosas, pues se mezclan, digamos, velocidades e intensidades. Estábamos en un despacho y antes de empezar, digamos, a trabajar, Paloma y yo siempre hay un momento en que nos quedamos, aunque sea un minuto, nos tranquilizamos un poco porque esto no es una cosa automática, es un momento en el que tenemos que estar tranquilos. Primero por respeto a nosotros y luego por lo que vamos a hacer. Y antes de empezar,
vimos a la zona de la puerta y aunque éramos dentro de la oficina 6, 7 personas, pues no os miento, había como 15 personas que estaban ahí. Sí, Sí. cierto, había cola. Todos querían hablar, además. Y nos miraban con cara como si nosotros tuviésemos algún tipo de respuesta. Y eso impone mucho respeto porque, claro, no sabemos lo que va a ocurrir. Pero sí es verdad que notábamos esa densidad en el ambiente. Y una cosa muy curiosa, había médicos, había gente que estaba ahí con nosotros. Normalmente cuando nos llevan a algunos sitios muchas veces opinan o hablan. Era tal la densidad que había de vibración en el ambiente que no dijeron ni mu. Se quedaron completamente callados. Pero es que tuvisteis 4 o 5 por lo menos que ayudasteis. Es decir, esta es una muestra. Pero luego hubo la diabética, hubo 4, hasta que ya tú misma dijiste, estamos cansadísimos, que hay una cola inmensa, vamos a cortar, porque estaban todos esperando para ser ayudados, digamos. Y lo que yo no pude hacer es hacer un paquete con todos y mandarlos a los demás en bloque. Porque claro, si quieren se van y si no se quedan. Eso yo no puedo modificarlo. Primero hay que convencerlos. Y algunos son muy lentos de convencimiento. Muy lentos. Y luego estaba la médica. La doctora. La doctora. El señor te os dijo, pero os dijo Pero para qué. la doctora no habló. No habló. Estaba muda. Detrás de Paloma, detrás de Paloma, sí, la miraba fijo. Y decía Paloma, no tienes nada que decirme. Pero por favor, ¿quieres hablar conmigo? No les ha puesto una palabra. No sé por qué no quería hablar. Y fue curioso porque en el momento en que nos sentamos justamente en la No, mesa... se habló, perdona. Claro que habló. Habló. Me dijo que ella no se iba porque estaba allí para ayudar a los que tenían que hacer el tránsito. Eso es lo que dijo. Pero fue interesante porque empezó a mirar un buen momento que se quedó callada y nos miraba con demasiada atención cuando nos sentamos detrás del escritorio. No sé si porque estaba pensando que quizás nosotros fuésemos médicos o algo así, pero es verdad que estuvo un buen rato detrás tuyo mirándote y viendo qué hacías sobre la mesa. Pues si sacabas algún parte médico, alguna cosa así, fue muy curioso. Y también fue curioso, es un pequeño vídeo, porque en un momento determinado hablamos de Andrea, que iba por allí. Y las cosas son curiosas, Piri, cuéntalo si quieres. Pues, hablaron de Andrea. Y había una chica al lado mío que sacó una Coca-Cola, ya nos íbamos y tal, de esos que antes tenían nombres. Y me da así el nombre, ¿qué es esa? Y me dice, mira, y la Coca-Cola podría Andrea. Y eso es lo que os voy a poner, es muy rápido. Muy curioso, claro. Y está ahí. Andrea, sí. Ay, creo que está bien señora. ¿Sí, no? Cositas que pasan y que a veces parece que cuando llegan señales o quieren dar señales, pues se valen de lo que tienen. Eso yo diría que es una coincidencia imposible. O sea, una sincronicidad. Bueno, también aportar que en este caso, desde el punto de vista técnico, no sé si compañeros recordaréis que había un pasillo muy largo, estábamos en un sótano y que pues, se invocaba a un cuartito donde estaban los contenedores. Y uno de los trabajadores, como me contó que había sido testigo que llevando la basura, lo que llevase allí ese cuarto, vio pasar a un señor y claro, como le llamó la atención, y fue a decirle, oye, que por aquí no se puede estar porque no le era familiar del entorno de trabajo. Pues justamente cuando fue a llamarle la atención ya lo perdió de vista. Y justamente en ese lugar sí que hubo un aumento de la medida del campo magnético que coincidió, pues, una vez más, en un lugar donde ha ocurrido un hecho extraño con la medida de ese tipo de energía. También deciros que, bueno, a colación de que ahora en redes sociales se ven a muchos grupos de investigación que, por ejemplo, utilizan el uso de la transcomunicación, por ejemplo, para grabar la psicofonía. Nosotros también hacemos el uso de
grabadora, pero me gustaría hacer de forma rápida hincapié en que una forma, digamos, más elegante o más segura técnicamente para captar una psicofonía es mediante el uso de una jaula de Faraday. Hay muchísimas formas de poderse hacer una jaula de Faraday, incluso de forma casera, pero lo mejor es que se haga el uso de una jaula de Faraday testada en el laboratorio, para que así de esa manera se sepa que no puede entrar ondas de radio. Entonces, bueno, es algo más que de lo que hacemos uso el grupo a la hora de investigar, al igual que los detectores de presencia, que también tenemos que ser conscientes del buen uso o saber a qué es debido los fallos que pueda tener el equipo en un momento dado. Siempre remarco, aunque me repita muchas veces, en que cuando nos compremos un instrumento hay que saber muy bien el uso y el comportamiento y las físicas que tiene dentro del instrumento para poder llegar a interpretar las medidas. En la psicofonía sí hay que tener mucho cuidado, porque vamos a poner como un ejemplo. Tú pones una psicofonía en un cuarto, ¿no? Cierras el cuarto y te vas. Entonces pasa alguien y abre la puerta y dice, oye, mira, que ahí hay una que está grabando. Bueno, pues cuando tú la reproduces, dices, mira, hay una psicofonía, mira lo que dice. No, señor, hay que estar, es muy pesado, porque tienes que estar viendo que no entre nadie, que no hagan ruido, que no hagan todo eso. Pero hoy día ya se puede hacer todo eso a través de un programa que es de ordenador, en el cual tienes la voz normal y la que tú pones. Si no coinciden, vale, y si coinciden, pues te han hecho la garantía esta. Y parte de lo que habéis visto, hay una parte previa, que es la parte más o menos tediosa, por decirlo así, entre comillas, pero que es divertida, que es cuando José Luis pone toda la cantidad de aparatitos que tenemos, que son aparatitos que en realidad muchos de ellos distan realmente de los aparatitos que se ven en lo que Hollywood ha pintado como aparatos de investigación parapsicológica. Nosotros tenemos la suerte de que José Luis sea un físico y que trabaja con radioactividad y cosas así. Entonces tenemos la suerte de tener aparatos que realmente sirven para algo. Perdona, como la lata de tomate con la canita. No, esa no la tenemos nosotros. No, nosotros no, pero lo Lo hay. A ver, lo hay. Es como un bote de tomate que dicen que es el Spirit Box. Y dicen que es un selector de frecuencias de radio. Va a ser un escaneo de frecuencias y Bueno, va un reproduciendo en escaneo de tiempo real. Y van por ahí esos equipos diciendo que, bueno, que con eso se cogen a los fantasmas y nosotros miramos y digo, pues eso es un bote de tomate. Es una cosa que no tiene... Vamos a ver, razón científica en el Y fiabilidad tiene muy poquita, porque lo más lógico que sea una emisión de radio. Entonces, por eso, vuelvo a repetir, lo mejor es utilizar grabadoras normales y una jaula de Faraday. Sobre todo la jaula. Para meternos en un momento dado nosotros también. Porque partimos de una base también que es interesante. Si es una hipótesis que tenemos. Si ellos, los del otro lado, tienen tanta potencia para tantas cosas, pues bien pueden estar en una jaula de Faraday. Y la verdad es que hemos tenido resultados con la jaula, ¿verdad? Hemos tenido. Y me gustaría que José Luis cuente rápidamente, porque hemos hablado del ARA antes, cuando estuvimos en el ARA fue uno de sus bautizos, sobre el escenario caminando también. Y estuvimos en otro teatro donde, ya lo contamos una vez, Sol vio algo parecido al... No, pero yo no creo que lo hayamos contado aquí. No, pues vimos lo mismo y fue el primer escenario que tuvo José Luis. Claro, cuando estás caminando por un escenario y ocurren cosas, y ocurren sonidos que no tendrían por qué ocurrir, se encienden micros que no tendrían que encenderse, ver la cara de un señor físico es divertidísimo. Bueno, siempre todo esto puede tener una explicación, evidentemente como... Que la buscamos, la buscamos. Como todo en la vida, se supone. Pero sí que, claro, aquella investigación en el Teatro Lara, como iba de primerizo con el grupo esta, pues yo me dejaba llevar y pues nos fuimos por bambalinas, Aldo y yo, y sí que físicamente pudimos escuchar un ruido lo recordaba, en el suelo, y estábamos totalmente solos.
y a pocos pasos de nosotros. Sí. Era como, ven. Como si, claro, como si fuese delante tuya. Y cuando no ves nada y escuchas, pues, ya digo, puede tener explicación perfectamente. Pero cuando no se la encuentra en el momento que ocurre, pues la física se te asusta un poco, ¿no? Pero ya está. Y lo bonito es cuando ves que él está intentando buscar esa explicación a algo que ya ha sonado allí, y tú ves a la persona que está mirándole como diciendo, a ver qué dices, si está aquí. ¿Preguntas que tengáis? Sí, porque queremos que haya... En voz alta. Yo no he sentido miedo, riesgo de que pase algo que se os vaya de las manos. Miedo. Sobre todo Aldo. Cuando las cosas se hacen con respeto y se hacen poniendo reglas, normalmente, casi siempre se respeta eso. Porque para ellos, nosotros somos una oportunidad de muchas cosas. Entonces, aunque al principio puedan ser impertinentes o pues, estén desesperados, luego les hacemos comprender de una manera u otra que tienen que respetar para que se les pueda ayudar. Bueno, también es cierto que unos respetan y otros no. Porque hemos tenido fantasmas extremadamente impertinentes. Sí. Don Federico, por ejemplo, bueno, terrible. Pero bueno, era muy impertinente, impertinente totalmente. Y él era así, y siguió siendo así, y terminamos y siguiendo así, y me llamó poco menos que idiota, y bueno, me llamó Te llamó abuelita, no se presentó nada. No, me llamó que... Sí. Sí, su abuela Casilda. Sí, la abuela Casilda, sí. Que me veía con un camisón blanco, como a su abuela Casilda. Bueno, me parece muy bien, pero eso no me dio igual. Ahora que me llamara estúpida y de todo me llamó aquel señor. Entonces, eso realmente, pues es una de las cosas que se nos va de las manos. Pero no riesgo, sino era impertinente, pero nada más. Riesgo no. Bien, os voy a decir una cosa. En estas situaciones, el poder lo tengo yo. Soy la que me... El poder lo tengo yo. Y ellos no tienen poder para hacerme daño. Ahora, si yo tengo miedo, yo cedo mi poder personal, se lo cedo a ellos. Y entonces estoy en sus manos. Y ahí ya me pueden no hacerme daño, pero me pueden fastidiar mucho. Pero eso es el miedo. No se puede tener miedo. Yo no tengo miedo, ningún miedo. El poder lo tengo yo. Y por lo tanto, si yo quiero ponerme brava, pues me pongo brava con toda tranquilidad. No me va a pasar nada. Ya les has mandado a la M alguna vez, A ver, a la M, mierda. Eso lo he visto yo. El mayor enemigo del miedo es el conocimiento. Porque si vosotros conocéis como nosotros la psicología, no tenéis miedo nunca. Pero claro, si no, pues que si el fantasma en las películas lo llevamos a ver. Es que las películas de fantasmas suelen ser muy malas. Excepto Ghost. Y luego hay muchas películas de estas que realmente le quitan el encanto real, lo que tiene esto, que sí tiene un encanto bastante interesante. ¿Alguna otra pregunta? Vale, pues por tu turno. Bueno, aquí hay mogollones. Venga, vamos a empezar. Yo solamente comentaros, por lo que habéis dicho del perfume, que yo en el Teatro Lara, hace unos años, noté en el patio de butacas un perfume intensísimo. Era un perfume que yo recordaba que usaba mi abuela. Y además era un olor muy intenso, que no era continuo. Era como si alguien pasara con él y volvía luego. Oye, ¿y era un perfume floral, como nardos, por ejemplo? Era un perfume muy intenso, no sé decirte, era muy intenso, Sí, pero mucho, o sea, antiguos no eran era muy, un muy perfume intensos. corriente. Mira, tres cosas. Uno, cuando pasas el trance y ha terminado, el trance de incorporación,
¿Te deja algún efecto físico, alguna fatiga, alguna cuestión que puedas resaltar? Sí, lo que tengo es un poco de sed siempre, pero es porque, digamos que, no es que me concentre, pero confío mucho en Paloma cuando hacemos el trabajo juntos, porque es un trabajo de equipo y en todo el grupo. Me baja la temperatura bastante, eso también, porque claro, vamos a otra especie de plano, por decirlo así. Esa bajada de temperatura la constatas. Sí, pero emocionalmente, de un tipo psíquico o algo así, no para nada, porque es otra realidad. Y luego, también es importante que cuando acaban las experiencias, y esto es una cosa que no sé si lo harán los otros grupos, pero en este grupo sí ocurre, suelen ser muy cariñosos conmigo, mucho respeto, o sea, se preocupan mucho por mí. Y eso es bonito porque es una manera... A ver, yo quiero que Aldo me especifique si los cariñosos somos nosotros o son los muertos. Bueno, vosotros, pero en el otro lado hay algunos que sí son cariñosos cuando agradecen, y también hay algunos que son así. Pero no, los efectos físicos de, por ejemplo, de la sed o estas cosas son, porque en realidad es un estado psicobiológico, ¿vale? Entonces quizás el hecho de poner el énfasis en hablar o el hecho de que mis sentidos estén tan concentrados, pues puede tener esto, pero te aseguro que me voy a dormir muy bien, excepto en algunas ocasiones que he tenido experiencias con algunos personajes que son duros. Y eso sí sientes un poco que en el cuerpo tienes algún tipo de afectación, pero que pasa, porque no es mi realidad. ¿Y tú recuerdas cuando termina el trance, la conversación, o estás a cero? No, sabes nada, nada. Hasta que no ves el vídeo no sabes nada. Y afortunadamente no lo recuerdo. Porque así voy limpio, el instrumento funciona limpio y se va limpio. Vale, y ahora otra pregunta para... Bueno, te iba a contestar a esta de mi lado. A mí no me baja la temperatura, me sube. Y desde luego borro todo en cuanto yo vuelvo en mí, porque al fin y al cabo estoy en un trance. Eso, por lo mismo, porque lo apuntaba. ¿Y tú tampoco lo recuerdas apenas? No, me acuerdo flashes. Hasta que no veis el vídeo no sabes exactamente. Es que grabamos con cinta, con vídeo y dos podcast. Entonces cuando lo leo ya me vuelve, pero no me acuerdo. Para el regocijo de nuestros compañeros que se ríen mucho, luego para vosotros. Nosotros nos reímos mucho porque Aldo es callado, como lo sabéis, muy prudente, muy así. Y algunos personajes que sueltan tacos, claro, él suelta, no es una cosa. Y se dice cosas terribles. Y entonces, claro, cuando luego le pasamos el vídeo, mira, se empieza a poner todo colorado, apurado, pero ¿qué he dicho yo eso? Y no sé qué, y de todos muertos de risa, claro. Sí que hemos tenido la oportunidad de registrar en varias ocasiones con biosensores el descenso de la temperatura periférica de las extremidades hasta 6-7 grados. Lo he podido registrar, pero más de una vez. Quiero decir que yo no soy experto en este tema, entonces he hecho consulta a médicos y cuando hacía hincapié en que era la temperatura periférica, decía sí que puede ser como en un estado psicosomático. Es decir, no la interior, sino la periférica. Y sí que varias veces lo hemos podido observar. Y tenías otra Sí, porque has hablado del Arcángel San Miguel, San Rafael, entonces entiendo que tú les has mencionado con la correspondiente terminología cristiana y católica. La pregunta que yo no puedo evitar hacerte es si esas entidades a las que has puesto ese nombre trascienden el marco cristiano. Son anteriores y posteriores a la concreción cristiana. Sí, señor. Eternos. A ver, el arcángel del aire, del fuego, del agua y de la tierra. Los cristianos son estos cuatro. El del ángel, el del aire Miguel, el del fuego Rafael, el del agua Gabriel y el de la tierra Uriel. Pero estos cuatro fuerzas cósmicas, que es lo que son previas y anteriores a la realidad histórica del cristianismo. Exactamente. Y entonces dices, has dicho fuerzas cósmicas y has dicho los cuatro elementos, es decir, tú los entiendes o lo que has tenido experiencia de ellos están vinculadas al orden natural, al orden cósmico, no trascienden, están aquí, por lo menos. A ver, están relacionados, son co-creadores del universo. Entiendo. Y están relacionados con esos cuatro elementos. Son las hipóstasis de Plotino.
Exactamente. Son las que hacen que el Logos divino haga la creación. Exactamente. Ahí estamos. A ver, señor, que lleva una hora con el brazo, por favor. Aquí. A ver, levantaros si nos importa. Porque aquí se la ha levantado antes. Sí, gracias. Venga. Bueno, felicidades y gracias. Perdón que hable de mí, pero me he cogido esta tarde una vez a las 4 de la tarde de Barcelona para estar aquí junto a todos vosotros. Habéis, evidentemente, llegado a mis ilusiones y expectativas con creces. Dicho esto... Te aplaudimos nosotros también. Estoy muy contenta. Dicho esto, y a raíz de lo que había sido, creo, la primera pregunta, más que preguntaros es pediros si podéis darme o darnos algún consejo, ya no digo para superar el miedo, sino directamente el pavor que igual alguien pues, de aquí como yo siente, a pesar de, pues, de haber tenido situaciones próximas a lo que vosotros encaráis con tanta naturalidad y tanta tranquilidad, que lo envidio, porque sinceramente el pavor es enorme. Entonces me gustaría, ya que estoy aquí, para si me podéis dar algún consejo para hacer un keep calm y poder... Mira, yo te vuelvo a repetir lo que he repetido antes. Recuerda siempre que tú tienes el poder, que no pueden hacerte daño, es imposible que hagan daño, porque ellos no tienen poder para eso. Te podrán asustar, pero eres tú la que te asustas. Sí, el miedo es mío. El miedo es tuyo. Y entonces, si tú tienes el poder, sabes que lo tienes, y te puedes decir, iros. Sí, se van, Claro. pero yo me quedo temblando. Pero eso es un problema tuyo. Pero eso es porque tienes asumido tu poder a Es un ellos. problema tuyo. Claro. Mira, es importante, como dice Paloma, que consideres que tú eres tu templo. Y en tu templo pasa quien tú quieras que pase. ¿Vale? El resto, los nervios y todo esto, es porque tienes que disciplinar. Simplemente eso. ¿Vale? Pero la disciplina pasa por tener una paciencia también. Muchas veces queremos... Sí, porque muchas veces queremos respuestas rápidas a procesos lentos. Y esto es un proceso muy lento. Y trata de confiar en ti, sobre todo. Y sé muy cauta. Pero tú eres tu templo y tú tienes tu fuerza. Tú tienes el poder, pero también no olvides, tienes que buscar información adecuada. La información adecuada y el conocimiento te quita el miedo. Pero claro, si haces caso, hace un momento alguien me ha consultado me está haciendo el duelo por una persona y está preocupada porque su marido sí ha alcanzado la luz. Y claro, y le digo, ¿y por qué crees que no ha alcanzado la luz? Porque es que me ha dicho tú ves lo que te quiero decir. Perfectamente. Es decir, si nos lo hubiera dicho a nosotros, hubiéramos dicho, pero bueno, vamos a ver, ¿qué preparación tienes a una? ¿Qué ideas? Que es muy peligroso porque ha podido leer lo que no debe de leer o no adecuado, y esa señora tiene unas ideas peregrinas. ¿Y qué cobra esa señora? Exactamente. Bueno, puede a lo mejor no cobrar y ser una insensata, no tiene nada que ver. Pero lo que quiero decirte es que, ¿ves? Lo que quiero decirte, muchas veces la preocupación nos la mete el germen alguien que nos dice algo que no debe de habernos dicho. Y no te metas en internet, tenemos un caso que tenemos que ir con urgencia dentro de unos días, se han metido en internet, Claro. Sí, bueno, Guadalajara, pero bueno, él no tenía por qué decir que era Guadalajara. Bueno, no sabéis el caso, como nosotros lo decimos, pues es de Guadalajara. Bueno, están aterrados desde hace ya un mes que no hemos podido ir porque tiene que ser un fin de semana, cuando ellos no trabajan, hemos estado 2 fines de semana fuera, ¿sabes? No hemos podido. Están aterrados, pero se metieron en internet, cuando empezaron a producirse cosas en su casa, se metieron en internet. Y en internet, pues saben, que se conoce, yo no me he metido, una serie de supuestas videntes, brujitas, de tal. Bueno, les han hecho de todo. Hasta una de Barcelona, diciéndoles que si ingresaban 3.000 euros, que podía limpiarles la casa a distancia. Bueno, yo te digo que, claro, meterte en internet para buscar ayuda es una demencia. Porque claro, es que es horroroso. Y están el miedo que tienen en el cuerpo, yo estoy convencida, aparte de que hay algunas cosillas
para nosotros cosillas, a lo mejor para ellos es muy grande, pero para nosotros cosillas. Pues les están pasando, pero claro, es el cúmulo de cosas que les han dicho. Bueno, el otro día me llamaron que por favor que fuéramos porque les habían ofrecido un amuleto que lo habían comprado por un dineral, que esta gente es gente muy humilde, porque les habían garantizado que si tenían ese amuleto todo iba a desaparecer. Tú comprenderás que tanto si es el... Estos son los lazos que tenemos. No entiendo nada. Pues somos dos. Bueno, es lo importante de todo esto es que si quieres algo, como esto como en todo, te va a costar un poco. Tienes que distinguir qué es el polvo, qué es la paja y qué es lo que realmente vale. Pero en realidad, en el fondo, no tengas miedo, y nadie debe tener miedo de esto por una sencilla razón, porque ese otro lado es tan humano como este, con lo que supone, ¿vale? Entonces, si tú tienes tu actitud, si tú tienes tu postura y tú tienes sobre todo el convencimiento de que tú estás haciendo para avanzar, y en tu casa entre quien quieras. Sí que quiero hacer hincapié en que el conocimiento es muy importante. Tenemos muchos casos de personas que nos escriben, que a lo mejor nos mandan una fotografía o nos mandan una grabación o nos cuentan casos que le ocurren en su casa, y hay muchas cosas que tienen la explicación del más acá. Hay muchísimas cosas que tienen explicaciones, causas normales del día a día. Pues hay muchas personas que lo toman por otro camino. Queremos saber dónde venimos de ahí del todo. Pienso que tenéis toda la razón. Yo sigo vuestro trabajo colectivo, individualmente, os sigo por YouTube, vuestros libros, todo. Creo que hay una cosa que hay que decirla, que efectivamente no hay que tener miedo, pero hay que tener mucho cuidado a quien se le dice ese mensaje. Es decir, si una persona no está muy equilibrada, está muy en su eje y tiene cualquier tipo de desequilibrio, es mejor decirlo que sí, mira, eso es importantísimo, eso es una cosa... Claro, mira, es una cosa importantísima que nosotros muchas veces cuando vamos a sitios chafamos a mucha gente que nos llama, su experiencia entre comillas, porque cada persona es un mundo, y la chafamos ¿por qué? Porque cuando mucha gente nos dice es que escucho voces, es que siento esto, es que me vienen estas cosas, siempre lo primero que les decimos, vale, sé cauto. Cuando decimos sé cauto es porque hay que tener también cierto rigor, porque como siempre decimos, muchas veces hay gente que dice escucho voces y no tiene nada que ver con una mediunidad, sino con esquizofrenias. Y eso es una cosa, lo que pasa es que hay mucha gente que no le gusta escuchar eso. Pero es importantísimo, es un buen consejo lo que dice, porque es una delgada línea, la delgada línea de lo sutil, hay que saber transitarla, pero para eso necesitas luz. Y si la esquizofrenia, si es una persona, por ejemplo, en un duelo reciente, ya saben desequilibrio, por momentos, claro. ansiedades, no me parece. Claro, por eso todo tiene su momento, todo tiene su tiempo, poco a poco. No, en esto no hay prisa, Sí, señor Day. Felicitaros por vuestro trabajo, a todos. Y bueno, era sobre el teatro Lara, que habéis comentado. Entiendo que son fantasmas porque interactuaban con vosotros, los espectros porque no sabían hacer una escena de presentación. Lo digo de cara a posibles investigaciones, sería interesante, porque habéis dicho que no habéis conseguido sacar el nombre de la obra que querían representar. Entonces sería interesante de cara a poder proteger si es una obra que está haciendo en este presente actual, que ellos viven, pues es una obra que han interpretado en un pasado para proteger la información por esa posición. Yo es que quería hacerte un comentario. Mira, el problema está en que cuando Aldo y Paloma contactan con alguien del otro lado, no siempre te dan la información que tú buscas. Incluso si se lo preguntas, se escaquean, te contestan otra cosa. El por qué no te puedo decir, no te puedo dar una explicación.
Porque nosotros aquí, ¿te acuerdas que le estuviste tú preguntando, me parece, Paloma, y que estáis ensayando o algo así? Sí. Y te dijo, no, porque aquí hay mucha gente y tal, no te lo dicen. Ahora, yo pienso que puede ser porque como ellos viven una realidad virtual que ellos se han creado, porque tú comprenderás que nadie les ve ensayando, ni disfrazándose, ni maquillándose, ni cantando. A veces se les oía el ruido del canto o de la música, ¿no? Pero eso no sé por qué, unas veces sí y otras veces no. Pero que tengas en cuenta que no siempre, cuando nosotros hacemos preguntas y que las hacemos bastante sistemáticamente, te contestan lo que tú estás buscando. Yo no sé si a Paloma se le ocurrirá algo más. Sí, que la obra puede ser virtual también. Y no existir aquí. Sí, y luego lo interesante de esto es que, del mismo modo, como dice Sol, muchas veces como que se van por vericuetos y no te dicen. Otras te dicen cosas que tú no esperabas que te dijesen, pero que los que están sentados ahí, encarnados, no querían que se supiesen. Y eso es un riesgo también que mucha gente... Y destapan cosas que luego... Claro, desde luego. También... Y que están narrando una obra. Interesantísimo en mirar el histórico. Pero ¿sabes qué sería lo más interesante de todo esto? Poder volver a entrar al teatro nuevamente, porque eso también es complicado. O sea, cuando vamos a los sitios vamos con licencias muy especiales para hacerlo. Pero sí siempre me gusta recalcar que mucha gente cuando dice, pero ¿no ves a alguien que está a mi lado? ¿No te dice algo para mí? Es cuidado, porque no sabes lo que van a decir. Igual van a decir algo que te van a hacer poner completamente rojo y vas a decir, no, yo no he sido, yo no he hecho eso. Y pasa mucho. Es que nos pasó en un caso, que no os voy a contar, pero que venían a consultar, que venían a consultarnos una cosa, un matrimonio. Una hija, ¿te acuerdas? Una hija fallecida. Bueno, pues, oye, el matrimonio estupendo, la hija, pues contactaste con la hija perfectamente. Bueno, lo que aquella criatura les dijo a sus padres, delante de todos nosotros, que no sabíamos a dónde mirar, y los padres, tan encantados, habían venido para contactar con su hija, a ver si estaba bien, y la hija les echó el trapapolvos padres desde el otro lado. Les dijo unas barbaridades, y nosotros yendo allí, diciendo, Dios mío, a ver, la caja de Pandora se ha abierto aquí y ahora esta está soltando. Te digo, es que hay veces ves lo que decía Aldo, que no esperábamos eso del otro lado, y sin embargo, por lo visto, la intención de la niña era poner los puntos sobre las sillas al papá y a la mamá. Y fue violentísimo para nosotros. ¿Coincidía Sol? ¿Coincidía? Claro, bueno, luego los dos cabizbajos. Coincidía. Si llegas a ver sus caras, coincidía. No, ya luego lo dijeron. Luego terminaron, claro, cuando la niña se fue. Terminaron confesando. ¿No ves que había sido evidente el tema? Por eso te digo que tenemos experiencias de todo tipo de ese tema. La última pregunta ya. Sí. El de allí, por favor, el de arriba. Tú no eres, pero sí puedes. Bueno, venga, más preguntas. A ver, a todas no puede ser. A ver, a la limonada. Sí, esta señora tenía el turno ahora. Muchas gracias a todos. Yo tengo dos dudas. Una es que en el otro plano, a donde vosotros accedéis, no hay gente que también pueda ayudar a estas personas, ¿no? Que ya hay en ese plano, que son conscientes y pueda ayudar para personas que estamos en este plano y en este caso vosotros tenéis esa habilidad, pues es duro, ¿no? Es una pregunta. Y la otra pregunta es si el acceso al otro plano, no sé si cuando estas personas son conscientes o deciden pasar o acompañar a ir hacia evolucionar, se puede seguir accediendo desde los puestos aéreos, se pueden seguir accediendo a ellos aunque hayan iniciado ya el camino de evolucionar, o ya no tenéis acceso a estas personas que ya no tenemos acceso porque ellos no vienen. Vamos a ver. Las personas con las que yo creo que Aldo igual, Aldo tiene que contarlo él, contacto, son personas que están en lo que para la psicología se llama atascados en una interfaz. Es decir, que están
en un momento de su evolución en otros planos que por distintos motivos no pueden superar para seguir ascendiendo, ¿no? Los motivos son muy variados. Miedo, que se han perdido, que se quieren vengar de alguien, que quieren dar un mensaje. Y entonces, hasta que no conectan con alguien aquí y pueden decir, comunicar lo que quieren o que se les quite el miedo y demás, pues no siguen viaje. Y además, para seguir viaje, yo lo que hago es traer a esa dimensión, hasta esa interfase, a un ser querido de ellos, que esté fallecido hace tiempo, pues a su madre, o a un ser querido, una pareja. Las amantes de muchísimo juego, ¿eh? Las santas muchísimo menos. Las amantes, bueno, están ahí, pero bueno, enamoradas. No, solucionan como corderos. Bueno, y entonces cuando no hay nadie, no viene nadie, no me dicen de alguien, entonces yo acudo a mis arcángeles. Y entonces mis arcángeles se los llevan. Pero antes ellos me tienen que dar permiso para irse, o sea, que yo les ayude a irse, porque mi libre albedrío sigue funcionando en el otro lado. Y si ellos no se quieren ir, como los del Teatro Lara, pues yo puedo ya llamar a los arcángeles a quien me dé la gana que no se gane. Porque su libre albedrío está operativo. Y si ellos se quieren quedar ahí, por lo que sea, pues quedan. Y a veces les engañas diciendo que no son los arcángeles, sino que son maromos. Unos macitos estupendos. Ah, que también hemos tenido. Maromos. Maromos. Y se fue con el maromo. Unos amigos míos que son unos estupendos, te van a encantar. Tú quieres que les hables, se les llame y te van a llevar de juega esta noche, que es lo que quieres. Pues nada, te vas a ir de juega con ellos, ya verás cómo lo pasas. Y entonces me dijo, sí, llámales, obvio, que bien, estupendo, bueno. Y se fue con ellos. ¿Sabes? Lo interesante es que todos, absolutamente todos, siempre vamos a tener a alguien que nos pueda ayudar, siempre. Lo que pasa es que para eso tienes que moverte también. O sea, la ayuda no te llega estando sentado, y en el otro lado tampoco. Entonces, ¿qué ocurre? Que siempre hay ese paso. Paloma y yo, ella ha hablado de sus amigos, de los 4 amigos. Yo tengo también un amigo muy querido, digamos, que muchas veces me echa una mano con algunas cosas. Y están un poco, están más adelante que nosotros en el camino, por X razones conectan con nosotros, por X razones les caemos bien, pero es importante recalcar que nosotros solamente somos un instrumento, nada más, somos como teléfonos, nada más. Y no ocurre nada si el otro lado no se pone en contacto con nosotros, no ocurre nada. Y el resto sería mentir, el resto sería vender motos, y no es así, o sea, y cuando no hay, no hay, pero cuando hay, se puede echar una mano. Gracias, ya está en la puerta. Yo, sí. Nos están echando. Nos están echando.